Hoy estamos a 17 de noviembre de 2022 en física biológica. Y hemos pasado de la cinemática o la descripción del movimiento a la identificación de las causas del movimiento, de hecho a las causas de los cambios, que son las fuerzas. Y eso es la dinámica, de donde surge el concepto de energía, que es la capacidad de una fuerza de realizar un cambio o trabajo en algo. Cambio de posición, movimiento, trabajo mecánico. Se cambió la posición de la goma, está ahí esta goma de borrar, o goma para borrar. Y vimos que si consideramos el cambio de posición de cosas en el espacio, por ejemplo, un gas, decíamos era el ejemplo que estamos poniendo, un gas que de alguna manera las partículas de gas, estando en un extremo de un espacio cilíndrico, aquí tendríamos entonces una delta X, dijimos, están dispersos, imagínense si estuvieran adosados a la pared del cilindro, a una de las paredes circulares del cilindro, pues estarían distribuidos en un área. Pero si es un gas, entendemos que la materia, es materia, de hecho es materia, esto es una materia en base de gas, cuando se la índice G de gas. Una masa gaseosa estaría conformada por partículas de materia de masa dispersas, moviéndose unas respecto a otras. Si se mueven quizá una empuje a la otra, se esté transmitiendo la cantidad de movimiento. Y podría en un momento dado dejar de estar adosadas a la pared y comenzar a desplazarse a lo largo del cilindro, el cual por supuesto ya estamos viendo que tendría predescrito por tres dimensiones, X, Y y Z, y al tener tres dimensiones, entonces esto implica un espacio tridimensional cuya magnitud, que es tan grande o que tan pequeño es ese espacio tridimensional, se determina mediante la cantidad llamada volumen. Por supuesto, si está aquí adosado, aquí el volumen, tenemos la inicial, sería 0. Si cambia su posición, las partículas de gas a lo largo del cilindro ya se están distribuyendo en la dimensión X, en la Y y en la Z, y por tanto en las tres dimensiones, y aquí el volumen final sería, vamos a decir, mayor que 0, de alguna magnitud, algún número mayor que 0. Por lo tanto, el volumen final sería mayor que el volumen inicial, y habría aquí entonces un cambio en el volumen de la distribución de la masa en este espacio de tres dimensiones. Como está viendo una delta X por una posición X inicial, X final, cualquiera de ellas, estaría bien un trabajo, pero está bien un trabajo que hicimos en tres dimensiones. Hacia las tres dimensiones está realizando trabajo. Por otro lado, dijimos que las partículas de gas estarían moviéndose, colisionando, por lo tanto, una partícula de gas que se mueve a una velocidad n, cuando colisiona en el instante de la colisión, su velocidad pasa a 0. Habría entonces un cambio de velocidad, por lo tanto habría una aceleración.
de una magnitud, de alguna magnitud. Pero la partícula de gas con la cual colisiona, a su vez, entonces, tal vez imaginemos que estuviera, por un momento estuviera en reposo, sin moverse, pero al ser colisionada, comenzaría a cambiar sus posiciones y su velocidad pasaría de 0 a una mayor que 0, distinta de 0. Por lo tanto, también estaría acelerada. Y estamos llegando a la conclusión de que si tenemos una masa acelerada, esta sería la causa de las fuerzas que estarían provocando que las partículas de gas cambien su posición a través de acelerarse. Es decir, se manifiestan entonces fuerzas. Fuerzas debido al movimiento de las partículas del gas. Esto curiosamente, esta explicación, una explicación de cómo funciona la naturaleza, con base en estos argumentos basados en experiencias, en propuestas de explicación, y esas propuestas verificadas a través de la observación, la medición y la repetición de ello mismo y la verificación, a eso le llamamos método científico o los métodos de la ciencia. Cuando damos una explicación con base en argumentos, en pensamiento del método científico, una explicación basada en todo eso que hacemos abreviado, pongamos de nombre, entre comillas, muy entrecomillado, el método científico, como si solamente hubiera uno, de verdad hay muchos métodos, dependiendo de qué tengamos que hacer en cada caso, pero tienen algo en común. Hacemos una posible explicación, la sometemos a prueba de diferentes formas dependiendo de lo que estemos tratando de explicar y la realidad a la que nos enfrentamos cuando tratamos de manipular esa realidad. Vemos los resultados, vemos qué sucede, si nuestra explicación coincide con lo que sucedió, a esa explicación la llamamos hipótesis. A esa explicación previa o a priori le llamamos hipótesis. Y si lo que sucede coincide o es igual o se parece a nuestra explicación, entonces decimos que la hipótesis se confirma. Podría pasar a ser una tesis, o sea, por encima de la hipótesis estaría la tesis, o sea, la hipótesis está por debajo de la tesis. Hipótesis o hipótesis. Y si la verificamos, y tú la verificas, y tú la verificas, y tú la verificas, y llegamos estadísticamente a la misma conclusión, pues entonces nos ponemos de acuerdo. Hemos encontrado una explicación de esos métodos y le llamamos teoría. La teoría puede estar conformada por una explicación que podría ser incluso de alguna manera expresable en lenguaje de tipo matemático. De tipo matemático, no necesariamente estrictamente matemática, sino de tipo matemático. Y a eso es a lo que podemos llamar una ley. La ley nos permite establecer una serie de acciones en un orden específico para poder incluso hacer una predicción. Una ley me debe permitir hacer una predicción de qué sucedería así. Lo interesante es que a mí me permite hacer predicciones hacia el pasado, de qué sucedió si. Por ejemplo, ¿qué sucedió si una masa de varios millones de kilogramos, de una dimensión imaginemos que sería semiesférico, o tiene un centro de gravedad, un centro de masa común, entonces esto lo podemos escribir como una especie de esfera, un objeto redondo, con un diámetro de 9.000 metros, 9 kilómetros, colisiona con la Tierra, o colisionó con la Tierra. Hace 65 millones de años.
No, pues debe haber sido un madrazo aquí. Sí debe haber provocado entonces efectos en la atmósfera al atravesarla, al colisionar con la superficie terrestre, si es que colisionó en tierra firme, en algún continente o en algún cuerpo de agua, en algún océano, o más o menos parte y parte, pues si fue sobre tierra firme, pues debe haber provocado, debe haber una colisión de tipo inelástica. Inelástica, la cantidad de movimiento se debe haber transmitido a la materia terrestre, esa se habría disgregado, se habría dispersado, quizá podría haber salido incluso del campo gravitacional de la Tierra, de la atracción gravitacional de la Tierra, quizá pudo haber parte del material salido incluso de la Tierra y otro quizás se puede haber quedado en órbita de la Tierra y luego debe haber precipitado por interacción gravitatoria. Si colisionó con cuerpos de agua, probablemente pues transmitió la cantidad de movimiento al agua y el agua tiene mayor inercia, entonces debe haberse movido el agua a lo largo y a lo ancho de toda la superficie terrestre oceánica, generando tsunamis. No quisiera haber estado yo ahí. Bueno, desafortunadamente estaban todos. Y otras especies las cuales se extinguieron por todos esos efectos físicos. Es una posible explicación. Hay que encontrar las evidencias de que eso sí sucedió. Las evidencias verificables que confirman la hipótesis. ¿Sí? Por cierto, hay muchas evidencias que apuntan a que así sucedió más o menos. Entonces, eso es lo que nos permite una ley. Y varias leyes dan una explicación más completa de algún fenómeno o fenómenos, y eso es una teoría. Es toda la argumentación para explicación de algo, que puede depender de una o varias leyes, o principios, también le llamamos a veces. Leyes o principios. Entonces, esto que les dije hace un momento de las partículas que se mueven y los gases y entonces se desplazan, es lo que formalmente se llama la teoría del movimiento de los gases, o la teoría cinética de los gases. Porque es el movimiento de los gases, por eso. La cual me dice que el comportamiento de los gases depende de estas propiedades físicas y me explica cómo se comportan los gases. Incluso no solamente cómo se comportan, sino cómo están hechos. Deben estar hechos de partículas muy pequeñitas para que difundan fácilmente y se expandan. Este fenómeno de aumento del volumen, a esto le llamamos expansión. Donde estamos viendo entonces un cambio en el volumen, una delta equivalente o parecida a una delta X, y una fuerza que actúa sobre la materia, F es igual a A por M, pero esta materia está dispersa en una área. Entonces es una fuerza que actúa sobre un área, y esto vimos que nos manifiesta o nos determina otra cantidad que es la presión. Entonces, es una presión que está provocando un cambio del volumen, y esto a su vez es entonces otra cantidad. ¿Cuál dijimos? Temperatura. La temperatura es el producto de la presión que ejerce la materia y que provoca un cambio en el volumen. El producto, presión, cambio en el volumen. Entonces, si aumenta el volumen, debe aumentar la temperatura. Si aumenta la presión, debe aumentar la temperatura. Si disminuye la presión, debe disminuir la temperatura. Si disminuye el volumen, debe disminuir la temperatura. Para ahora, la temperatura depende del espacio que ocupa la materia gaseosa en este caso, y de la presión o fuerza que ejerce contra las paredes del recipiente que lo contiene. Como aquí adentro hay gas, hay algún gas o gas, y también hay algún líquido.
Lo interesante de esto es que la teoría científica de los gases y esto que es el estudio de los cambios de energía, por ejemplo, debidos a la temperatura, es explicable, nos dice cómo cambian las cosas y por qué cambian las cosas en cuanto a su energía, y es lo que dijimos que se llama termodinámica. La teoría termodinámica, la explicación de cómo se comporta la energía en el universo. Este cambio el cambio del volumen del gas puede provocar cambios en el exterior. Entonces, para poder entender cómo se comporta esto, necesitamos ubicar a lo que nos interesa estudiar o entender, que sería el gas en el cilindro, y cómo se relaciona o no con el entorno en el cual se encuentra. Y esto nos lleva entonces a la definición de lo que son los sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es la parte del universo que me interesa entender en cuanto a sus cambios de energía. Así de simple. Por ejemplo, el sistema que me interesa puede ser este bote y nada más. Y lo defino, el sistema, con base en lo que lo conforma. ¿Qué lo conforma? La materia que está dentro de él se define con base en su masa y cómo cambia, por ejemplo, en esto, que es trabajo por menos energía, y su energía. Entonces, yo defino a un sistema termodinámico con base en la materia y la energía que lo compone. Entonces, aquí hay materia, aquí hay masa y hay una cantidad de energía. Si se expande, esa expansión puede afectar el exterior. Ya lo vimos con el ejemplo de cuando el globo le dé la mano a su compañero. Cambia, perturbar o interactuar con el exterior. Entonces también me interesa la materia y la energía que haya afuera del sistema. Y definimos ayer 3 tipos de sistemas termodinámicos. En función de cómo se relaciona la materia y energía del sistema con la del entorno. El primer tipo fue el que dijimos, el tipo de sistemas cerrados, que podemos definirlos más simplemente como la cantidad de materia y energía en el sistema son constantes, no cambian. Quiere decir que ni entra materia, ni se le sale la materia, ni le entra energía, ni se le sale energía, solamente en cuanto a la cantidad de materia y la cantidad de energía, no el tipo de materia. No el tipo de materia. Porque ya de ahí con cara de qué está diciendo el profesor. Pero tú sabes la diferencia entre un aislado y un Porque el aislado se supone que es no, pero otros tienes razón. intercambio de materia. Entonces aquí fue una mentira de pata mía. Es el nombre, me equivoqué. Es el aislado. Qué bueno que puse cara de el profesor se equivocó, sí, el profesor se equivocó. Aislado. El otro es el cerrado, que es aquel en el cual la materia es constante, pero la energía no lo es. La energía cambia, ¿sí? Ya sea porque se le metió o se le salió energía. Un ejemplo temporal, parcial, de un sistema aislado es un termo, dijimos, aquí lo mencioné el día de ayer. Pero eso no es totalmente cierto. Porque si me interesa tomar mi café, ya lo preparé, está calientito, lo meto en el termo para tomármelo luego en la universidad después de clase, ya terminé clases y abro mi termo y me sirvo café y parece café helado. Quiere decir que el termo no realmente fue un sistema aislado. Lo es durante un intervalo de tiempo corto, dependiendo de la calidad de las paredes adiabáticas del termo.
Un adiabático es una barrera al calor o energía. Entendemos en termodinámica a la energía como calor. En termodinámica, la energía está relacionada con el calor. Tenemos idea del calor con base en la temperatura, pero la temperatura dijimos que se trata de una cantidad intensiva, ¿verdad? Intensiva. Siempre me hago bolas, ¿eh? Si me hice bolas aquí en esto, con esto me hago más bolas todavía. Es intensiva. En otras palabras, no está en función de la cantidad de materia. Así lo escribo. No es igual a la función de la materia. En lenguaje matemático van a escribir todo un rollo. Así ahorro tiempo. En cambio, el calor sí depende de la cantidad de materia en el sistema. El tercer tipo de sistema termodinámico es el abierto, que es aquel en el que la materia no es constante. Bueno, vamos a poner así. La materia y la energía cambian. En otras palabras, no son constantes. Por ejemplo, esto será un sistema aislado, cerrado o abierto. Ahí cerrado. ¿Ves? Entre aislado y cerrado. Cerrado, ¿no? Cerrado porque la pared no es adiabática. Porque la pared no es adiabática. Un tanque de gas. No, el tanque de gas también es tanques de gas. Tienen que ser tanques de algún otro material que no sea gaseoso. Tanques de acero, gas. Sí, es cierto. Estoy siendo medio mamón en cuanto a la gramática. Es como el vaso de agua, el vaso de agua. Sí, tanque de gas, no tendría que ser tanque de. Esta no es una lata de gas, es una lata de metal, algún metal. Un tanque de acero que contiene gas. Pero ese de mamón hablas. Hay un cuate que sigo en TikTok, que él es lingüista. Es buenísimo, el cuate, porque me encanta cómo calla a los mamones del lenguaje. Es que un vaso de agua, no pues un vaso de agua, es un vaso con agua. Bueno, una cosa sería el sentido estricto del significado de las palabras en la gramática española, por ejemplo, o en la gramática de cualquier otro idioma, y otra es cómo lo usamos. Y en el lenguaje coloquial o cotidiano, el de la gente, sin acudir a áreas de conocimiento específico, las palabras pueden significar lo que la gente quiera o se pongan de acuerdo. ¿Sí, güey? Ahorita cualquiera se dice güey cuando yo en mis tiempos, luego mis hijas me dicen que ya estás viejo. Entonces hablas con mi abuelita. En mis tiempos, ¿no? Hace muchos años, cuando uno decía güey era un insulto. Y era un insulto, pero de lo más ofensivo que podía haber. Te decían güey, le partían la cara al otro. Y ahora no, ahora hasta se besan. No importa quién sea quién. ¿Sí? Porque es una forma normal de llamarse entre amigos. Eso a mí me hace mucho ruido porque yo soy boomer. ¿Sí? Pero lo entiendo. Lo entiendo. No ando de mamón diciendo que. Bueno, si ustedes ven mis videos más viejitos en YouTube, no suelo usar este lenguaje. Porque no se usaba mucho hace más de 10 años. Uno tenía que ser un poco más formal, más protocolario en el lenguaje, en el aula. Pero sus compañeros de hace 10 años ya están viejos. Ya están arriba de los 30, imagínense. Sus compañeros de hace 10 años ya están arriba de los 30. Quizá algunos ya sean padres de familia y madres de familia. Y el mundo ha cambiado.
Eso lo entiendo. Y he tratado de ir adecuando mi forma de comunicación dentro de mi lenguaje, dependiendo cómo veo que evoluciona la sociedad y la forma de comunicación, la forma de comunicarse y la forma de lenguaje que usan. Las personas con las que interactúo en el aula, yo como profesor y las personas como alumnos. Si me pongo de mamón, como daba yo las clases hace 30 años o más, empecé a dar clases en 1984, esos ya son hasta abuelitos, creo. Pues casi. Si en 1984 tendrían 22, 24 años, hace 40 años, ya están arriba de los 60. Sí, algunos de mis congéneres, tengo 61, ya son abuelos. Yo paso sin ver. ¿Sí? Algunos de mis primeros alumnos pueden ya ser abuelos. Y la forma de hablar era diferente, la forma de comunicación era diferente. Y lo importante que es, son dos cosas. La primera es la comprensión de lo que se está diciendo. La comprensión de lo que se está tratando de explicar y para que se explique y lo entienda a alguien, en este caso ustedes, esto tiene que significar algo para ustedes. Debe haber algún tipo de referencia con su realidad, para que sea más fácil que, ya entendí. Si no me queda, lo puedo memorizar, pero no entenderlo. Y es lo que hacemos a lo largo de los 12 años de educación escolarizada de la gente que llega a la universidad. Son 12 años. Ya son más, de hecho. 6 de primaria, 6 de bachillerato secundaria, son 12. Y entonces llega a la universidad. Actualmente son más. Son 15. Por el preescolar, que hace más de 20 años se hizo oficial y obligatorio el preescolar para entrar a la primaria. Antes no lo era, antes si un niño hacía uno preescolar era gusto o necesidad de los papás. Yo sí hice 2 años de preescolar, 2 nada más. Cuando a la escuela a la que entré, al preescolar, había ya quienes tenían 1 año en la escuela. Hicieron 3 años de preescolar. Y ojo, no era sección maternal. Era primero de kinder, segundo de kinder y preprimario, que son los actuales 3 años de preescolar. Entonces, cuando llegan aquí ya son 15 años de estar en la escuela. El preescolar es otro boleto. El problema es la educación básica preuniversitaria, donde por la forma en la que se opera, la gente suele memorizar y no entender. Mi objetivo y mi intención es la opuesta. Casi. Que entiendan pero no memoricen. No, que memoricen pero más que nada porque lo están usando y a fuerza de usar y entenderlo se incorpora a su bagaje de conocimiento constante y que recuerdan que eso sería la memoria. Y si no, estamos apuntes y los libros y los videos de YouTube. ¿Sí? Y actualmente está en TikTok. Y otras fuentes de información. Pero lo más importante es entenderlo. Y entender que una teoría no es lo que a uno se le ocurre para explicar qué sucedió en la película fulanita. No. Eso en lenguaje coloquial es una teoría. Pero en ciencia, una teoría es esto. Está por encima de la hipótesis. Ya verificado. Okay. La teoría cinética de los gases nos explica que la materia se puede disgregar y existir en forma gaseosa, la cual está en movimiento y de eso dependen sus propiedades. Por ejemplo, que si yo reduzco la presión en el sistema, sentí, a ver, pon la manita. ¿Qué sientes? Húmedo, agua. El de esa es no sé por qué ya sea Lysol. Dice, elimina el virus de la influenza. H1N1.
Aquí dice influenza AH1N1 aviar tipo A. Malaya 3025. Viene toda la especificación. Este ya no fue lo que hicieron ahora con la del COVID. La COVID es la enfermedad. El virus es SARS-CoV-2. Virus de la enfermedad respiratoria aguda, de ahí viene SARS. Es un virus que tiene una corona en su cubierta, una corona proteica, pues es un coronavirus. Y es de masa grandota. Bueno. Pero tiene también aquí otras cosas. Más que ya no alcanzo a ver. En fin. Tiene etanol. Tiene etanol. ¿Y cómo lo sientes? Frío. No hay hipotermia en este caso. ¿Por qué se siente frío? Y es más, ahora tómalo de aquí, tantillo porque lo tengo en la mano, pero si lo aprietas, el botoncito, no te lo vas a tomar. No le vas a hacer caso a Donald Trump. ¿Qué sientes en la mano? No, acá, aquí. Apriétalo otra vez. Se enfría. Se enfría. ¡Magia, brujería! Magia, brujería, ¿qué más? Lo mismo pasa con este. ¿Sí? Cuando abro la válvula y el líquido que está dentro se transforma en gas, se enfría. ¿Por qué se enfría? Baja la temperatura. Baja la temperatura en el líquido. No, porque la materia que era líquida, el líquido, ya habíamos visto que la materia puede cambiar de sólido a líquido a gas. ¿Por qué sucede cuando cambia su estado de agregación? De sólido a líquido, de líquido a gas. Cuando pasa de líquido a gas, la energía aquí, disminuye. Si la energía es el calor, entonces la temperatura del líquido debe bajar. Pero la energía se conserva, dice la ley cero de la termodinámica, la ley de la conservación de energía. Que la energía no desapareció, no se fue a la nada, se la entregó el gas. En el gas, la energía aumenta. O más bien, al transformarse el líquido en gas, la energía del sistema aumenta tomando la energía del gas. Mayor movimiento, mayor energía. Ayer vimos que la energía es movimiento. Cuando le damos chance al líquido de que se mueva más, aumenta su energía a tal grado que aquí es evidente que se transforma en gas. La evidencia es cuando el problema es que no lo veo, pero sí lo oigo. ¿Sí? Pero lo puedo ver si lo transformo químicamente en un plasma. Okay, ahí está. Y es más, puedo hacerlo hasta más evidente. Magia, brujería, tiro maníaco. No. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no había una fuente de energía que transformara la sustancia líquida, porque lo que están saliendo son pequeñas gotitas. Lo voy a hacer así, acá está el líquido. Si no, los cuatro fantásticos, llamas a mí. Cuando me preguntan que cuál superior me identifico más es con el Dr. Richards. El amor es mi chiste. Entonces, tengo un líquido que se transforma en gotitas. Ya ven, son gotitas. Es un líquido disperso.
¿Sí? Ya te gustó. Es que está haciendo calor. Quiere refrescarse. Vamos a entonces a refrescar. Y cuando le doy mayor posibilidad de movimiento, entonces se transforma en un gas, pero además que emite luz, que ese es un plasma. Y la energía que tiene el gas es mayor que la que tiene el líquido, y la energía que tiene el plasma es mayor que la energía que tiene el gas. Pero esto, de acuerdo a mi forma de interpretarlo, son pan con lo mismo. Porque finalmente la diferencia entre el gas y el plasma es que el plasma está ionizado, mientras que el gas no. También recordamos que puede haber líquidos ionizados. Y eso no los hace un quinto estado de la materia. ¿Okay? Por eso nosotros acordamos, nos ponemos de acuerdo en que vamos a entender como los estados definibles o límites de la agregación de la materia, el sólido, el líquido y el gas. Y no son más que diferentes formas de agregación de la materia dependiente de la cantidad de energía que tiene. Hay más energía en un gas que en un líquido, que en un sólido. Ajá. Eso no te lo quiero spoilear, porque esto lo vamos a ver dentro de 2 temas. Porque yo tengo duda de el gas, dice que pasa de estado líquido a gaseoso. Y yo tengo duda de la temperatura de cuando se comprime, se enfría y se vuelve a jalar ese mismo gas. Ah, es que si yo comprimo un gas, le reduzco el volumen y entonces se reduce la temperatura. Aquí está. No sé, pero cuando se reduce la temperatura y se vuelve a jalar, la temperatura ya no aumenta, sino que en vez de aumentar, disminuye. Es que puedo hacer, ayer hablamos de esos cambios de estado, aquí están los cambios de estado, que pueden ser sin que cambie la presión, pero cambian los otros dos, dijimos que se llama isobárico, porque la presión se mantiene constante. Acuérdense que los instrumentos con los que medimos la presión no se llaman presionómetros, se llaman barómetros. ¿Sí? Un barómetro me permite medir la presión. No sabemos que miren los bares. Vamos a medir bares. Vamos al barómetro. Vamos a ir al barómetro. No, hoy es jueves todavía. Bueno, jueves. Cuando pueden cambiar la presión y la temperatura, pero no el volumen, sería isocórico. Ahí sí no sé por qué se llama así, pero suena chistoso. Isocórico. A volumen constante. Un cambio termodinámico sin que cambie el volumen. A volumen constante. Y pueden cambiar la presión y el volumen sin que cambie la temperatura. Esto nada más me pongo a jugar al álgebra con esta función de estado. El estado en el que se encuentra un sistema se explica mediante una función matemática dependiente de 3 variables: la presión, el volumen y la temperatura. Cuando no cambia la temperatura, dijimos que es isotérmico. Los sistemas aislados serían isotérmicos debido precisamente a la barrera adiabática. Bien. Aunque puede haber casos de sistemas abiertos que sean isotérmicos, como ustedes, como nosotros. Como no todos los organismos. No todos los organismos son isotérmicos. O sea, se mantienen a la temperatura, a la misma temperatura el sistema, sin importar la temperatura del entorno, hasta ciertos límites. Y eso tiene que ver con lo que sentiste cuando apretaste el botón y salió la materia y esto bajó la temperatura. Disminuye la presión y entonces disminuye la temperatura. ¿Okay? Pero me refiero al cambio en la temperatura, al cambio de la temperatura en el sistema. Porque para que nuestro cuerpo se mantenga a temperatura constante, necesitamos entonces que la materia, que haya algo que esté entrando. Y esa materia se llama comida. Pero es por la forma en la que opera nuestro metabolismo. En otros organismos ni así.
en los reptiles, por ejemplo. Los reptiles, para alcanzar una temperatura en la cual puedan empezar a moverse, no solamente tienen que haber comido, dependen de la temperatura del entorno. Si la temperatura es muy baja, no hay suficiente energía interna para que el sistema opere. Entonces depende de la temperatura del entorno. De hecho, todos los organismos filogenética y evolutivamente previos a al menos las aves y los mamíferos, y hoy en día existen evidencias que sugieren que algunos dinosaurios también operaban igual que las aves y los mamíferos en términos de la energía interna. Todos los demás han dependido de la temperatura del entorno para poder operar y tener un funcionamiento metabólico eficiente y suficiente. ¿Eso no es en células o también se puede en las plantas? Las plantas son células. No, por eso le preguntaba. Pues sí, no, las plantas son, las plantas, a ver, los organismos que mantienen, todos los organismos son los sistemas abiertos. Los seres vivos somos sistemas abiertos, entonces la materia y la energía se nos salen y nos entran. Cuando comemos metemos materia. Cuando nos asoleamos entra energía. Pero si esa energía se queda adentro, entonces el sistema puede valer queso. Puede alterarse gravemente. Entonces la energía tiene que salir. ¿Y cómo lo hacemos para sacar la energía cuando la energía térmica exterior es muy alta? Es que voy a hacer del 1 del 2. No, eso es en cuanto a la materia. No estoy hablando de la temperatura. Pero el sudor también ayuda a regular la temperatura. El sudor, a ver, ¿qué es el sudor? Es agua. Nuestro cuerpo, entre otras materias, otras sustancias, tiene agua. Una gran cantidad de agua. Alrededor del 70% de la masa del cuerpo es agua. Y el agua es muy peculiar en cuanto a cómo se comporta la energía térmica o calor medible por la temperatura en el agua. El agua tiene una gran capacidad de recibir energía sin cambiar su estado físico. Cuando vemos un termómetro, algunos termómetros, son de los baratos que están en 50 pesos en algún lugar en el centro, no ponen el tiene dos escalas que no son las escalas termodinámicas. La escala termodinámica dijimos que es la Kelvin. Esta tiene la Celsius de un lado y la Fahrenheit del otro. El 0 Celsius o 273 Kelvin, en esta cantidad de calor medible a temperatura de 0 Celsius, el agua se puede encontrar en estado o fase líquida. También la podemos encontrar al mismo tiempo en fase sólida. O sea, está en los dos estados. Está en de que sí, que no. ¿Y puedes variar O parte está en forma líquida, parte está en forma sólida. ¿Okay? ¿Puede estar en gas? También. Bajo la temperatura. Si hacemos una de temperatura contra presión, o creo que es al revés, no me acuerdo, están con lo mismo, temperatura. Este punto, aquí, de temperatura de 0 en Celsius o 273.15 Kelvin, el agua es líquida, sólida, pero también está en forma de gas o vapor. Se le llama por eso punto triple. Punto triple. ¿Ya se puede decir que es ausencia de calor? No. Siempre hay calor. El único
el único valor de temperatura, la única cantidad de temperatura en la que no habría calor, es decir, la energía sería cero, sería en el cero absoluto o a menos 233 Celsius. En el cero absoluto Kelvin. Ahí la energía sería cero. Bueno, no se ha encontrado. Lo predice la cuarta ley de la termodinámica, que ya es la tercera, porque ya hablamos del desmadre de la numeración. ¿Sí? La ley cero es la que nos dice que la energía se mantiene constante. La primera. Y es la que nos habla de la temperatura. Cómo la energía se mueve o no entre materias o espacios a temperaturas diferentes. Y fue lo que hicieron con el experimento del refresco y el agua caliente. ¿Sí? ¿Qué es lo que notaron ahí? ¿Qué observaron? ¿Que aumentara la temperatura del agua caliente? No. La temperatura del agua caliente iba disminuyendo conforme pasaba el tiempo. ¿Que disminuyera la temperatura del refresco frío? No. La temperatura del refresco frío iba siendo cada vez mayor. Y el que estaba a medios chiles era el refresco de temperatura ambiente. Entonces, teníamos tres temperaturas: caliente, fría y ambiente. Ayer estaba fría, al tiempo. De repente llego, hay una tienda que está frente a la antigua puerta de los torniquetes, que ahora es la puerta que da a los laboratorios del otro lado, allá. Se llama Tomás de la tienda. Nos conocemos desde hace muchos años. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola profe, ¿cómo está? Le digo, ¿tienes tal cosa? Sí, ¿sabes que me llevo unas mantecadas y un jugo de manzana a temperatura? Me dice, ¿frío o al tiempo? Le digo, pues el tiempo está frío, entonces nada más nos reímos juntos. Si es tan soso como yo. Llegamos aquí, temperatura intermedia. ¿Sí? Ok. Porque la temperatura de la superficie de la Tierra es cambiante. A veces es mayor, a veces menor. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de energía que nos llega del Sol. Y depende, eso lo vamos a ver. Okay. Inicialmente entonces, ¿cómo cambia la temperatura? Pues en el caso de la caliente, la temperatura es mayor que la temperatura aquí, que la temperatura vamos a decir caliente, intermedia y fría. Temperatura fría. ¿Okay? Mayor que. Y la energía térmica, ¿cómo se mueve? La temperatura mayor disminuye y la temperatura menor aumenta hasta que se encuentran en medio. La energía, eso es porque la energía tiene una sola dirección. Finalmente la temperatura tiene la misma dirección. La temperatura tiene una dirección. Y la temperatura es la que nos permite medir el calor. Aunque también usamos calorímetros. Me refiero a que la temperatura es entendida como la medida de energía. El sentido en que cambia la temperatura siempre es hacia acá, hacia abajo. En cuanto al calor, ¿cómo se mueve el calor? El calor siempre se mueve de donde hay más energía térmica a donde hay menos energía térmica. Nunca al revés, a menos que la empujemos. Y lo hacemos cuando somos refrigeradores. Pero ahí estamos haciendo cambios de estado. El refrigerante ya lo que hace es que cambia el estado. ¿Y cómo está la temperatura alrededor del refrigerador? Caliente. O sea, para que adentro se enfríe tenemos que calentar afuera. Es lo que yo trataba de explicarle, porque sí es el funcionamiento del Sí.
los refrigeradores efectivamente funcionan con base en eso. Pero son sistemas abiertos. La energía se tiene que ir de algún lado tiene que tomarse de algún otro. ¿Cómo le hago para quitar la energía térmica a lo que está dentro del refrigerador? Pues tengo que echarlo para afuera. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos, no hay nada nuevo bajo el sol. La energía térmica del sol llega a la Tierra, dependiendo cómo se distribuya, porque la temperatura es intensiva, pero la energía es extensiva. Dependiendo de cómo se distribuya, va a ser la cantidad de energía térmica y por lo tanto la temperatura que se mide en diferentes regiones de la Tierra en diferentes épocas del año. Mientras la Tierra se mueve alrededor del Sol, estando inclinada sobre su eje. La temperatura sobre la Tierra no depende, la órbita es elíptica, ya lo hemos hablado antes cuando hablamos de Copérnico y Kepler y bla bla bla. Pero la temperatura varía a lo largo del año, no porque nos acerquemos más al Sol o nos alejemos más del Sol en alguna época del año. Lo curioso es que cuando es invierno en el hemisferio norte, que es a lo que nos dirigimos en esta época del año, estamos en noviembre, el 20 o 21 de diciembre empieza el invierno, que es cuando están las temperaturas más bajas aquí en el hemisferio norte, y es cuando está la Tierra más cerca del Sol. Estamos en el perihelio, a 148 millones de kilómetros del Sol. Estamos más cerca, pero es cuando hace más frío, cuando la temperatura es más baja, pero es porque la superficie del hemisferio norte está más extendida en cuanto a la cantidad de energía del Sol que llega, se distribuye en una mayor área, es decir, la densidad de radiación sobre la superficie disminuye. La cantidad de energía sobre la superficie disminuye, la temperatura disminuye. En el verano, que estamos más lejos del Sol, 4 millones de kilómetros, no, son como 2 millones de kilómetros, 150 y algo millones de kilómetros. Hace más calor, pero porque ahora la parte que está inclinada, ahora el hemisferio norte, está más de frente hacia la luz que recibe del Sol, y entonces llega más luz por unidad de superficie. Es mayor la densidad de radiación de luz del Sol sobre la superficie. Hay más energía térmica en menos espacio, la densidad es mayor, la temperatura es mayor. Porque el calor es, es extensivo. El calor es extensivo, la energía es extensiva, la temperatura es intensiva. Bueno. Entonces, eso nos vamos entendiendo a qué se deben los cambios de estado. Los cambios de estado se deben a los cambios que hay en la cantidad de energía dentro de los sistemas. Si la energía dentro de un sólido, en el sólido disminuye, entonces el sólido debe enfriarse. Pero si se calienta, debe pasar es decir, si el calor sale del sólido, si la energía sale del sólido, disminuye la energía del sólido y debería entonces pasar a fase líquida, que es lo que pasa cuando el hielo se funde. La energía no se va a ningún lado, no desaparece, se va con el agua líquida que tiene mayor movimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando el líquido que está aquí adentro sale, se transforma en mayor dispersión y entonces el recipiente se enfría? Disminuye la temperatura aquí porque aumenta la temperatura acá afuera. En cuanto al agua, cuando el agua pasa de líquido a gas o vapor, resulta que entonces el vapor debe tener mayor cantidad de energía. Y por eso el vapor está más caliente. Y por eso podemos cocinar más rápido al vapor. Por eso cuando dicen, ¿haces las cosas al vapor? Sí, porque tienes más energía. No porque lo haga más rápido. Como uno puede cocinar más rápidamente, puede naturalizar las proteínas más rápidamente, con vapor, con agua caliente. El agua se mantiene líquida entre 0 o 273 Kelvin y 373.15 Kelvin. Más creo que está al revés, ¿no? Revisen lo que es este diagrama o gráfica. Sí salió, ¿verdad? Sí, yo se lo veía algo raro.
donde lo que estoy viendo como en función de la presión y la temperatura, 273, 373, el agua se mantiene líquida. Si disminuye la temperatura, pasa a sólido. Si aumenta la temperatura, pasa a agua. Y esto es lo que llamamos el diagrama de fases. Que me explica cómo cambia de estado o de fase la materia, no solamente de líquido a gas, o de líquido a sólido, o de sólido a líquido, sino incluso de gas a sólido. Me explica que la sublimación depende de la temperatura y la presión. La ebullición depende de la temperatura y la presión. ¿Sí está bien así o lo decimos yo? ¿Está bien? Ah, bueno. Gracias por confirmarlo. Ya decidamos, ¿no? Entonces, en el eje de las X es la temperatura. En el eje de las Y es la presión. Aquí sería 273. Por acá, 373. ¿Y qué sucede acá? Cosas raras. Puedo pasar de aquí a acá. Puedo pasar, o viceversa. Puedo pasar de aquí para acá, o viceversa, y puedo pasar de aquí para acá, o viceversa. Yo no entiendo eso. Puedo pasar de sólido a líquido. Bueno, de sólido a líquido. De sólido a líquido. Pero puedo saltarme los pedacitos del ciclo. Nada más está entre uno y otro. Puedo pasar de sólido a líquido a gas, de gas a líquido a sólido, de sólido a gas o de gas a sólido. A bajas presiones y bajas temperaturas puedo pasar de sólido a gas y pasar a líquido, que es la sublimación. Pero todo ello implica finalmente cambios en la cantidad de líquido. El agua, esta parte de esta gráfica del agua es de las más largas de intervalo de temperatura. Es una magnitud de 100 grados Celsius o 100 Kelvin entre la fase sólida y la fase líquida y la fase de gas o vapor. Y es a esa extensión o diferencia entre la temperatura a la cual pasa una sustancia de fase líquida a vapor o gas y el cambio previo de sólido a líquido, a ese intervalo en el cual la sustancia se mantiene líquida a diferentes temperaturas o cantidad de calor, que es que le puedo estar metiendo calor y no cambia más que la temperatura, pero no cambia su estado, se mantiene líquida. A eso se le llama capacidad calorífica, capacidad de almacenar energía en forma de calor. Diferentes sustancias tienen diferentes capacidades caloríficas. Y una de las fabulosas virtudes del agua, veámoslo así desde un punto de vista muy antropocéntrico, muy antrópico, es que debido a eso, la vida depende de la presencia de agua y la permite en un gran intervalo de valores de temperatura. Ahí ya tiene que ver con lo que se mezcla con el agua, con las soluciones que se mezclan y las sustancias que pueden cambiar y tener diversidad de formas en la fase líquida. Por ejemplo, los compuestos de carbono. El carbono es el único elemento que presenta la virtud de poder polimerizarse a un gran número de átomos de carbono unidos entre sí.
Ningún otro elemento químico de los 92 en la tabla periódica puede hacer eso. Ninguno. Ni el silicio, que es el hermano mayor en masa del carbono. Está en la misma familia. Podría haber tenido forma de. No, eso no es ni ciencia ficción. No. Otra ventaja del carbono, bueno, de hecho, es la estructura que adquiere en diferentes formas de polimerización. Puede estar todos los carbonos en un mismo plano, o pueden estar en 3 dimensiones, o una parte en un solo plano y otra parte en 3 dimensiones. Entonces, las formas de materia que se produce o que se genera a través de la polimerización del carbono es también infinita, en el sentido que es tan grande que no podemos determinar. La variabilidad o la variedad, la diversidad de moléculas formadas con base en carbono es casi prácticamente infinita. La práctica es infinita. Y no solamente se une carbonos con carbonos, puede unirse, por ejemplo, lo voy a hacer por acá, con oxígeno. El más común es con hidrógeno, pero es muy aburrido. Hidrógeno. Pero hablamos con oxígeno. Y en caso de ese oxígeno también se puede unir con hidrógeno. Esto implica que entonces puede unirse con más sustancias que el hidrógeno, como el agua. Y entonces las moléculas del carbono se pueden mezclar con el agua. Esto lo llamamos un puente hidrógeno. En inglés es esto de aquí, es un enlace de hidrógeno, o le llaman entonces enlace de hidrógeno. No, el hermano de James Bond, Henry Bond. Hydrogen Bond. My name is Bond. Hydrogen Bond. Bueno, ese enlace es un puente. En español le llamamos puente, no tiene ningún chiste. En inglés es un buen chiste tonto sobre James Bond. Es el agente secreto de su solución. No es el agente secreto de su majestad. Bueno, entonces como se dan cuenta, la explicación de cómo existe la naturaleza en diferentes formas depende tanto de propiedades físicas, termodinámicas, como de estas que tienen que ver, como le pregunto, por lo que me preguntaste, que qué caramba se refiere a ionizado. Por eso lo vamos a ver dentro de 2 temas. ¿Sí? Hoy prácticamente, con esta revisión de estos conceptos de la termodinámica, déjenme ver, me faltó. Ya hablamos de la entropía, hablamos de los cambios de estado, ok, sí, perfecto. Prácticamente hemos agotado los temas de la termodinámica y yo ya estoy agotado. Entonces con esto vamos a terminar esta sesión del día de hoy. Terminamos el tema de termodinámica. Antes de que se retiren, porque todavía nos quedan 10 minutos, si terminamos a la 1:30, son las 1:20 en mi reloj. Les voy a dar unas indicaciones importantes y les voy a regresar algunos de los documentos que me han entregado en papel. Los otros no, están digitales ahí tratando. Pero ya está actualizada la lista del sitio web, la lista del grupo, la lista extraoficial del grupo en el sitio web de aquí en el servidor de la unidad. Entonces, esto es un panorama de la relevancia de los fenómenos descritos por la termodinámica y su relación con la naturaleza de los sistemas biológicos. Ok. ¿Cómo? ¿Por qué somos isotérmicos? ¿Por qué las lagartijas no? La verdad no está completamente explicada. Lo que sí les dicen todos los biólogos es que somos homeotermos. ¿Sí?
Los otros son poiquilotermos. Bueno, y eso no me dice nada más, estás dando el nombre dominguero, la palabra dominguera que me explica que mantenemos temperatura constante. Hay una explicación parcial en cuanto a el funcionamiento de las mitocondrias en los mamíferos, en las aves y tal vez en algunos dinosaurios. Entonces, con eso terminamos esa parte de donde estamos grabando y terminamos la grabación por ahorita.